Antes de iniciar con el tutorial, sé que tardé bastante en subir este video, pero yo había comenzado a grabar este video una semana después de que subí mi video de RVC. Solo que al terminarlo, salió la versión 2 y si te puedes meter a la pestaña de comunidad de mi canal, había comentado la razón de que por qué iba a tardar el video. Así que investigando de cómo utilizar la versión 2, encontré un canal de un tipo, así que hice tutorial de ese canal y me funcionó. Así que me contacté con él y le pedí permiso para poder utilizar sus enlaces. Pero después, una semana después, los enlaces dejaron de funcionar. Así que investigando, encontré el servidor oficial con los enlaces de RVC y para seguir entrenando. Me leí el manual de cómo utilizarlo, que por cierto, si quieren leerse el manual, te los dejaré en la descripción. Y pues nada más quería comentar eso. Y ya, pues luego con el video. Antes que nada quiero disculparme si es que el micrófono suena algo raro, pero creo que lo acabo de poner en otro lugar. Así que yo elegiré a Wefere, que elegiré un video de esos para poder descargar el puro audio. Aquí por ejemplo elegiré este video y tienen que descargar el puro audio, ¿de acuerdo? Aquí no importa el método de cómo lo descargues. El objetivo es tener el puro audio de manera limpia. Una vez que tengan el archivo de puro audio de la persona, amigo, youtuber, cantante o quien sea, tendrán que tener la pura voz de él completamente limpia. Recuerden que dependiendo de la calidad de sonido es como sonará. Yo por ejemplo estoy consciente que en el video de Wefere pues es un podcast que tiene con el youtuber Jampol, así que recortaré las partes en las que habla Jampol. En su caso, recorten o remuevan las partes en las que suenan coros o suenan efectos de sonido o cosas por el estilo, ya que la inteligencia artificial puede confundir esos sonidos y los puede combinar, ¿ok? Yo en mi caso recortaré el audio con FL Studio, que está de manera gratuita para descargar y usar. La diferencia con el FL Studio de paga es que aquí no puedes guardar los archivos y seguir editando el archivo muchísimo más tarde, pero puedes exportarlo. Recortaremos el audio y lo exportaremos en ese mismo tiempo. Así que lo que hago es agarrar el archivo de Wefere Podcast y arrastrarlo a la primera pista. Cuando el archivo esté listo, les recomiendo que recorten las partes en las que suenan coros. Y si es el youtuber, recorten las partes en las que hay efectos de sonido. En mi caso, pues suenan partes en las que suena la voz de Jampol. Así que lo que tengo que hacer es poner la línea de tiempo lo más delgado posible y utilizar esta herramienta que es para recortar el audio. Aquí verifico que lo que suena es la voz de Wefere, ¿ok? Le doy espacio y escucho cómo suena. Pues, Jampol, ¿cómo estás? Muy bien, Wefere. Recorto la parte en la que sale Jampol. Los cortes no tienen que ser exactos, así que solo intenten recortarlo en donde suena la voz. Jampol, ¿cómo estás? Está rara. Por ejemplo, aquí habla Wefere, así que recorto, elimino la parte donde habla Jampol y lo sigo arrastrando. Y escucho cómo suena. Pero está raro. Ustedes tienen que hacer lo mismo todo el tiempo y sé que es un poco tedioso. Yo les recomendaría unos 20 minutos o 10 minutos de puro audio de la persona a quien quieren clonarle la voz. Una vez que ya he recortado todos los audios, en mi caso yo he hecho 5 minutos de puro audio de la voz de Wefere, así que voy a File, Export, MP3. Y le ponen el nombre que quieran. Yo le pondré Wefere y solo lo guardan. Aquí eligen el formato que ustedes quieran. Yo lo dejaré en MP3 para que sea muchísimo más rápido. Y voy a iniciar. Una vez hayan acabado, tienen que recortarlo en fragmentos de 10 en 15 segundos. En la descripción del video les dejaré este programa que recorta los audios automáticamente. Pero antes en la ruta del programa tienen que crear una carpeta con el nombre de la persona a quien clonar la voz. Yo pondré Wefere y le doy enter. Ahora sí abrimos el programa y les aparecerá así. Así lo que tienen que hacer es darle clic a esta opción que dice Alt Files y aquí busquen el archivo donde está sobre la voz de la persona. En mi caso acá está, dice Wefere. Le dan en abrir y les aparecerá de esta manera. Aquí dice que dura 6 minutos, ¿ok? Así que dan clic acá. Aquí te lo ponen en 0 minutos, en segundos le pones 10 y en milisegundos 0. Después das clic en donde dice Apply Select Method to All Files. Aquí abajo les aparecerá la ruta en donde se dejarán todos los archivos cortados. Así que lo que tienen que hacer es buscar la carpeta. En mi caso aquí está la carpeta, doy clic, después dan clic aquí arriba y presionan Control más C o clic derecho y copiar. Regresan al programa, dan clic abajo y borran todo esto y solo das clic derecho y pegar. Das enter y escribo dice Open y se aseguran que es la carpeta donde quieran dejar todos los archivos. Cierran la pestaña y le dan donde dice Start, de que estará recortado automáticamente. Ahora dan clic donde dice Open, aquí dice Video y todos estos archivos son archivos ya recortados. Así que seleccionan todo, clic derecho, enviar a y en carpeta comprimida en zip, ¿ok? De aquí tienen que ponerle nombre a la palabra dataset. Das enter y listo, ya tienes el dataset con el que vas a entrenar a la inteligencia artificial. Yo recomendaría tenerlo en un lugar donde puedan ubicarlo fácilmente, pero si le quieren dejar ahí no hay ningún problema. Bueno, ahorita ya es muy de noche, pero básicamente lo que tienen que hacer aquí es crearse una nueva cuenta de Google y esa misma cuenta nueva de Google utilizarla en el mismo Google Colab, básicamente lo que están viendo en pantalla, ya que esto, al ser cuenta nueva, tendrán bastante espacio en Google Drive y en Google Drive será donde se guardarán todos los archivos como los audios, el modelo de voz y esas cosas. Y pues nada, tendrán que iniciar o cambiar sesión en el Google Colab que les dejaré en la descripción, así que solo dan clic en su icono y dan clic en su usuario completamente nuevo que utilizarán para su Google Drive. Una vez cargado, tendrán que irse donde dice entorno de ejecución
y dan clic donde dice cambiar tipo de entorno de ejecución. Solo verifican que está en T4 GPU, ¿ok? O cualquier otra GPU que les aparezca. Pero tiene que decir necesariamente GPU. Ya verificado, dan clic en el step número 1. Les aparecerá esto, dan a ejecutar de todos modos. Les dirá que si son un robot, no, son captchas que se abrirán durante el tiempo. Así que les recomendaría que no se vayan y se queden verificando la página todo este rato. Así que dan clic en que efectivamente no son un robot. Y aquí les dice que si quieren conectar a Google Drive. Esto es para guardar todos los archivos y los modelos de voz. Aparte, al ser cuenta nueva no habrá ningún tipo de problema. Así que dan en conectar con Google Drive. Ahora esperan, pero no descuiden la página, ya que en cualquier momento se puede abrir cualquier captcha o les puede dar un aviso. Una vez ya terminado, abajo les aparecerá una palomita de color verde. Se saltan la casilla de step número 2. Esta casilla es para seguir reentrenando el modelo, pero nosotros no tenemos todavía ni siquiera el modelo hecho, así que se la saltan. Y busquen la celda donde dice Click the slot dataset inside, ¿ok? Que es el conjunto de audios que ya habíamos recortado anteriormente. Aquí dicen letras que tenemos que ubicar la carpeta dataset en nuestro Google Drive. Así que entran a su Google Drive y si no les aparece ningún tipo de carpeta llamada dataset, pues tienen que crearse una nueva. Dan clic en nuevo y crear carpeta nueva. Y ponemos dataset y la crean. Ahora aquí está la carpeta creada, dan doble clic y dentro tienen que subir su conjunto de audios en .zip. Así que dan clic en nuevo, subir archivo y como pueden ver aquí está el mío. Así que dan doble clic en él y esperan a que cargue, ¿ok? Una vez subido tenemos que verificar que no se haya creado una carpeta en el transcurso de que hayamos subido nuestro archivo. Así que dan clic en mi unidad y como pueden ver no hay ninguna otra carpeta llamada dataset. Así que volvemos a entrar a la carpeta dataset, ubicamos nuestro archivo y aquí les recomendaría borrar los espacios. En mi caso le cambiaré el nombre y solo borraré el espacio. Y doy aceptar. Ahora damos en más acciones, compartir, y aquí lo cambiamos, lo dice restringido a cualquier usuario que tenga el vínculo. Ahora damos en listo. Y acuérdense bien cómo hayan escrito el nombre, ¿ok? Y regresan al Google Colab. Aquí les dirá si son bots, obviamente dicen que no. Y aquí dice dataset, solo seleccionan esto y lo reemplazan, que puede ser control más V. Y listo, ejecutan la celda. Y aquí está cargando todos los audios. Una vez terminado, abajo dirá dataset imported o simplemente les aparece una palomita de color verde. Así que ahora bajan y ejecutan la celda número 4. Bajan y aquí esperan a que cargue, ¿ok? Y dan clic donde dice Public URL o simplemente la que dice Gradio. Ahora les aparecerá esto. Solo salen a la pestaña de Train y aquí ponen el nombre de su modelo de voz. En mi caso pues pondré Wefere. Aquí no sé qué hace esta casilla. Ahorita que estoy editando esto, investigué y al parecer esa casilla es para saber si los modelos cantan. Yo les recomiendo que lo tengan activado todo el tiempo, ya que así puede hacer seguimiento de las tonalidades de voz. Así que déjenlo activado todo el tiempo, ¿ok? Ahora dice versión, les recomendaría poner la V2 o la más reciente que les aparezca. Y aquí dice que ponga la carpeta en la que va a entrenar, o sea el conjunto de audios que entrenará. Así que vamos a nuestro Google Colab de nuevo, se van al folder y donde dice dataset dan clic en los 3 puntitos, copia ruta de acceso, regresan, aquí seleccionan todo y simplemente pegan. Si no les aparece lo de los 3 puntitos, simplemente copien lo que está aquí. Solo procesan data, regresan al Google Colab y aquí estará que está leyendo todos los datos, ok, esperan a que termine de leer hasta que les aparezca esto. Ahora regresan a la página y les aparecerá lo mismo. Ahora bajan y aquí van a elegir el algoritmo de entrenamiento. La verdad, aquí dependerá de cada quien. Mira, te lo voy a explicar fácil. En Harvest si tú estás consciente que tu dataset no es el mejor del mundo y no suena completamente limpio, úsalo. En cambio con Crepé, si tú dices que el dataset suena perfecto, suena de lo mejor, pues usa Crepé. La verdad, yo recomiendo en casi todos los casos utilizar Harvest, ya que es muchísimo más rápido y suena similar. Fácilmente yo puedo clonar mi voz con Harvest y puede sonar muy similar, porque estoy consciente que las pistas, o si bien puede sonar el sonido de un zancudo, lo que sea, y has hecho perder el dataset. Te estoy explicando de manera muy simplificada, pero básicamente es eso. Yo te recomiendo que lo dejes en Harvest, ¿ok? Y solo das clic donde dice extraiga. Regresas al Google Colab y aquí pues estoy utilizando el algoritmo y esperas, ¿ok? Después de un buen rato les aparecerá algo como esto. Regresan a la página y aquí efectivamente pues tienen que bajar hasta que les aparezca algo como esto. Ahora solo bajan y aquí va a ser los epochs que guardará. ¿Qué son los epochs? Pues básicamente son como los steps. Si viste el video de Sobit, pues sabes a lo que me refiero. Esto básicamente va a ser como respaldos en cada tiempo. Honestamente te recomendaría que lo dejaras en 25. Y el total de entrenamiento, si bien con 50 puede sonar bastante decente, en 100 pues puede sonar mejor. Depende de la cantidad de audios que tengas. Yo en mi caso lo dejaré en 50. Y aquí dice el tamaño de GPU, déjalo en 20. Ahora fácil, solo dan donde dice Train Model. Si les aparece error, vuelven a entrenar. Si le aparece 2 errores, lo único que tienen que hacer es recargar la página, que se puede hacer pulsando Ctrl+R. Ahora solo le dan donde dice Train Model y ya está comenzando a pensar, entrenar y todas esas cosas. Ahora regresar a la página del Google Colab y aquí pues está comenzando a pensar, ¿no? Descargando varios archivos.
hasta que de repente les aparecerá algo como esto. Básicamente ya está comenzando a entrenar, ya está comenzando a pensar y esas cosas, ya está en el epoch número 1 y listo ya. Y ahora solo tienes que esperar a que comience a pensar y entrenar. Ahora solo queda esperar, no se levanten, utilicen el teléfono frente a la computadora o lo que sea y solo esperan. Para que a ustedes no les aparezca ningún tipo de error o no sobreentrenen el modelo, les recomiendo hacer lo siguiente. Donde dice inactive, donde dice escalas, aquí haces lo siguiente. G, diagonal, total. Lo hace enter. El primero que le salga, tienen que poner mucha atención. Aquí les recomiendo marcar esta casilla y subir esto al máximo. Y ya. Esto básicamente es lo que nos interesa. Y te preguntarás que ¿qué es esto? Básicamente, entre más baja, está entrenando. Cuando comienza a subir significa que ya está sobreentrenando el modelo. Así que entre más baja está mejor, ¿ok? Cuando comienza a subir algo, ahí detienes el entrenamiento y ya no lo sigas entrenando. Pero como pueden ver, pues está bajando acá. Si no le sabes tanto a él, si lo quieres sobreentrenar o no quieres seguir este paso, pues muy tú. Pero es una recomendación, ¿no? No es tan difícil de entender. Y listo, como pueden ver, ya estamos en el epoch número 50. Y aquí solo está guardando el modelo y tal. Aquí dice que el entrenamiento ha sido completado. Hasta que les aparezca la letra D y ese signo, regresan a la página y donde dice Train Feature Index, dan clic, esperan a que cargue esto, que puede ser dependiendo, ¿no? Hasta que les aparezca algo como esto. Successful Index Construction, bueno, lo que sea, ¿no? Una vez hecho, abajo les aparecerá que los datos han sido subidos. Fácil. Ahora solo detienen el entrenamiento y si les aparece en rojo, ¿qué importa, no? Solo bajan. De aquí ya solo es para guardarlo en su Google Drive. Dan en Save Finish Model tal. Ejecutan y listo. Se ha guardado en esta ruta. Van a su Google Drive. Van donde dice RVC Backup y donde dice Finish It. Y aquí está su modelo. Antes de utilizarlo, dan clic en los 3 puntitos, compartir, y cambian esto a cualquier usuario que tenga el vínculo. Copias el vínculo, en listo, y ya puedes utilizarlo, que lo puedes utilizar fácilmente viendo mi tutorial que está en el canal, que es el RVC, ¿no? Y listo, ya tienes tu modelo entrenado.